El día de hoy te voy a estar mostrando cómo puedes crear varias cuentas de Gmail sin que te pidan la verificación por número de teléfono, ¿ok? Y esto es un método que realmente funciona y te quiero mostrar de una vez pruebas de eso. Miren, hace tiempo yo hice un video explicando este método y hoy voy a hacer este video actualizado, ¿ok? Yo quiero que ustedes vean acá todos los comentarios. Todas las personas, la mayoría, son elogiándome, diciéndome que soy un grande, que un maestro, que lo máximo, que pudieron conseguir un video que realmente funciona. Y realmente funciona, ¿ok? Hubo uno acá que comentó que creó 88 cuentas. ¿Para qué tantas cuentas? No sé, pero bueno, crearon sus cuentas. Entonces, yo te voy a estar enseñando este método actualizado y necesito que te quedes hasta el final del video para que te pueda funcionar, ¿ok? Yo lo voy a explicar de la forma más fácil y rápida. Entonces, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, lo primero que necesitas entender es cómo trabaja Google en este proceso. Si entiendes esto, vas a poder crear tus cuentas de Gmail con éxito. ¿Ok? Entonces, ¿por qué a algunas personas le pide la verificación y a otras no? Google analiza si un humano va a crear más de 3 cuentas o no. ¿Ok? Entonces, como no es normal que un humano cree más de 3 cuentas, entonces él va a lanzar la verificación porque piensa que es un bot. Y el proceso con el que trabaja Google es verificar cosas en 3 pasos. Miren, lo primero es desde dónde estás intentando crear esa cuenta. Lo segundo es cuál dispositivo estás usando para crear esa cuenta. Y lo tercero es desde cuál dirección IP estás intentando crear esa cuenta. Y la dirección IP es clave en todo esto. Para los que no saben, la dirección IP es como si fuera la dirección de tu casa, pero en internet. Entonces, cuando varias personas intentan crear varias cuentas de Gmail desde la misma dirección IP, él piensa que es un bot y lanza la verificación. Y también para los que no saben, cuando nosotros usamos Wi-Fi o nuestra red local en nuestro navegador, tenemos una dirección IP que prácticamente no cambia, ¿ok? Por eso, cuando las personas así sea que cambien de dispositivo, instalen un navegador nuevo, siempre les va a pedir la verificación porque Google detecta que es la misma dirección IP. Entendiendo todo esto, ya tú estás pensando, bueno, Eldrin, ¿y si uso una VPN? ¿Puedo cambiar mi dirección IP? No. Miren, las VPN normalmente cuando las personas buscan una son gratuitas y esas VPNs tienen una dirección IP dependiendo de la localidad y Google las tiene detectada como actividad inusual porque son millones o miles de personas que están usando esa IP. Por eso muchas personas cuando activan el IP y apenas entran en el navegador, ya Google de una vez les pide verificación, piensan que es un bot y eso solamente con entrar en Google, imagínense para crear una cuenta. Por eso no funciona. Otro método que las personas intentan mucho es crear su cuenta a través de un navegador anónimo, ¿ok? No funciona. ¿Por qué? Porque Google tiene la información de tu aplicación, entonces él sabe que eres tú. Él detecta todo a través de las cookies, del historial, aunque abras el navegador anónimo, ¿ok? Y otro método que las personas usan es crear su cuenta a través de la aplicación de Gmail. Tampoco funciona. Te deja crear 2-3 cuentas y después de allí te pide verificación. Entonces, Eldrin, si todos estos métodos fallan, ¿cuál es la solución? La solución es muy simple. Miren, nosotros tenemos que hacer que Google confíe en que somos una persona real. ¿Y cómo hacemos esto, Eldrin? Les explico. Cuando una persona compra un celular nuevo, ¿por dónde crea su primera cuenta de Gmail? Es a través de las configuraciones del celular. Ustedes saben que cuando ustedes compran un celular nuevo, apenas lo encienden, de una vez abre para ustedes colocar su nombre, el país, la fecha y para iniciar sesión o para crear una cuenta de Gmail. ¿Ok? Entonces, normalmente las personas crean la cuenta de Gmail por las configuraciones. Eso cuando compran un celular nuevo. Y eso hace que Google detecte que es una persona real. Porque solamente hacen eso las personas que compran un dispositivo. Entonces, los bots no hacen ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo y no necesitas restaurar tu celular. Aquí en pantalla te muestro el paso a paso que tienes que hacer para que te funcione. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que hacer después que crees tu primera cuenta es cambiar la dirección IP. Eldrin, ¿cómo yo cambio la dirección IP? Es muy sencillo. Miren, ustedes van a desactivar los datos móviles, van a activar el modo avión, esperan unos 5 o 10 segundos, desactivan el modo avión y activan los datos móviles. ¿Ok? De esa forma ustedes van a cambiar su IP. Miren, luego que cambien su IP, ustedes van a entrar en el navegador y van a colocar cuál es mi IP. Y allí ustedes van a ver que en realidad se cambia la dirección IP. ¿Ok? Cuando ustedes vean que cambió, ustedes vuelven a hacer el procedimiento. Otra cosa importante, cuando ustedes crean cuentas desde la configuración, solamente se permiten 10 cuentas de Gmail por configuración. ¿Ok? O sea, por celular, por dispositivo. Entonces, luego que ustedes creen esas 10, ustedes tienen que abrirlas en el navegador y borrar esas cuentas desde las configuraciones. Así ustedes van a poder crear más. ¿Ok?
porque el límite para tener cuentas de Gmail en un celular son 10. Cuando les dije anteriormente que lo abrieran en su navegador es porque muchas personas, como quieren crear varias, tienen que abrir esas cuentas en un navegador. Ahora, si ustedes las van a usar para cosas importantes, tienen que colocarle una verificación de 2 pasos. Y la pueden colocar por códigos de verificación, de autenticación, o en tal caso para recuperar esas cuentas con un correo específico. ¿Ok? Es importante que lo hagan porque si no tiene verificación por número de teléfono, después si la pierden no la van a poder recuperar. Entonces lleven en consideración la seguridad de Google. Ahora voy a responder preguntas frecuentes que normalmente me hacen. Por ejemplo, Eldrin, ¿puedo crear varias cuentas desde mi computadora? Sí, puedes hacerlo, pero compartiendo la red Wi-Fi de tu celular para la computadora. O en tal caso, conectando a través de cable USB el internet desde tu celular para la computadora. De esa forma vas a poder cambiar la IP. ¿Ok? Hay personas en el otro video que han confirmado que han hecho eso y les funcionó. Entonces, si tú haces eso, te va a funcionar. Eldrin, ¿puedo usar mi tablet para hacer todo esto? Sí, también. Puedes usar tu tablet y puedes compartir la red Wi-Fi también desde tu celular para la tablet. De esa forma vas a poder estar cambiando la IP. Eldrin, yo hice esto de cambiar la IP a través de las configuraciones y no me ha funcionado. Entonces vas a tener que reiniciar tu celular y después de encenderlo, normalmente intentar de nuevo. Si te llega a pedir verificación, vas a tener que esperar entre 24 a 72 horas. Ahora, Eldrin, ¿cuántas cuentas de Gmail puedo crear? Miren, hay personas que han comentado en el video que han creado 89, otras que han creado 16, otras que crearon 32. Entonces, todo depende de tu necesidad. Otra cosa que me preguntan bastante es, Eldrin, yo necesito crear cuentas de Gmail como si estuviera en otro país. Entonces, tú vas a tener que crearlas en el celular y después en las configuraciones de la Play Store o de la App Store cambiar el país de esa cuenta de Gmail. ¿Ok? En ese caso, después que la tengas creado, sí vas a poder usar una VPN. Entonces, haz todo el paso a paso para que te funcione y no te olvides de dejar en los comentarios que te funcionó. ¿Ok? Si es posible, coloca la fecha para que los demás vean que sí funciona. Otra cosa importante es que si quieres aprender a usar la inteligencia artificial a tu favor para generar ingresos, por ejemplo, creando páginas web, landing page, videos realistas, imágenes, entonces suscríbete a mi canal porque yo voy a estar publicando videos enseñando todo esto. ¿Ok? Y esta es una oportunidad muy valiosa para que puedas trabajar desde cualquier país del mundo y conseguir clientes también desde cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, aprovecha la oportunidad, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y compártelo con quien lo necesite. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con todo y muchos éxitos.